todos sufridores y algún reincidente que veo por aquí. Hasta aquí las buenas noticias, ¿no? Ahora vamos a empezar a ver la realidad del mercado y tal. Bueno, hay alguna persona... No, tranquilidad. Vamos a intentar dar un poco de luz en un momento tan oscuro. No venimos con malas noticias, todo lo contrario. Creo que os vamos a argumentar por qué hay que ser positivos y todo lo que viene para adelante y que a nosotros es un momento muy interesante para invertir. Entonces, si vamos, y luego otro indicador que tenemos nosotros muy importante es el aforo de estas reuniones. El año pasado hicimos un poquito antes la presentación, no recuerdo muy bien, no cabía una silla en la sala. O sea, había un miedo tremendo. Habíamos pasado un 2022 terrorífico, un 2023 que se auguraba incluso peor todavía. Hoy parece ser que la gente está mucho más tranquila y hay menos nerviosismo, lo cual es algo bueno, ¿no? Entonces, ¿dónde nos posicionábamos ¿Cómo empezamos el año pasado? Así soy capaz de... ¿Que no soy capaz? Sí, vale. Bueno, el año pasado empezábamos un poco la reunión explicando, pues, y como ejemplo del SP500, pues un gráfico que explica muy bien cuáles son los peores años de toda la historia y cuáles han sido los mejores. Hacia la izquierda, todos los años en el que el mercado ha acabado en negativo y en qué porcentaje, y hacia la derecha, lo mismo. Veníamos de un año complicado, 2022, uno de los peores años de toda la historia del SP500, para la renta variable en general, pero es que para la renta fija ha sido el peor año de toda la historia. Por lo que comentaba Eric antes, un entorno de subida de tipos de interés muy violenta, muy seguida y que hizo demasiado daño también a la renta fija. ¿Cuál era nuestra posición? ¿Qué dijimos nosotros a principios del 2023? Pues que iba a ser un año bueno. Decíamos que la inflación iba a caer, que probablemente caería con fuerza. Y además dijimos que no solamente iba a ser un año bueno, si el 2022 estaba en la parte izquierda de la tabla, tendríamos un 2023 en la parte derecha. Y que además los bancos centrales, el europeo y sobre todo en Estados Unidos, empezarían a bajar tipos de interés en la segunda mitad del año. Pero no acertamos en todo. 2023 efectivamente fue un año muy bueno. La inflación cayó, pero cayó más tarde de lo que nosotros pensamos. Los bancos centrales no han empezado a bajar los tipos de interés todavía. Empieza a hablarse ahora del final de la subida de tipos de interés. Entonces, era más complicado verlo y recuerdo muy bien durante el 2023 que se hablaba muchísimo de que la inflación iba a permanecer alta durante muchísimo tiempo, que iba a ser resiliente, que los tipos de interés no iban a bajar y que nos fuéramos acostumbrando a tipos altos para muchísimo tiempo. Nosotros nunca compramos ese argumento y siempre dijimos que todas las crisis y todas las recesiones vienen provocadas por las subidas de tipos de interés absolutamente adrede. Esto hace que estallen las burbujas y que vengan las recesiones y que exactamente igual los bancos centrales vuelven a bajar los tipos de interés en cuanto consiguen su objetivo, que es un reajuste de los precios. Y es efectivamente en el proceso en el que estamos ahora mismo. Perdonar un poco el retraso que lleva esto, pero no sé si es que le falta pie. Vale. Bueno, con un poco de perspectiva, ¿qué pasó el año pasado? ¿Ha sido un año estupendo? Ha sido un año muy bueno. Como vemos, todos los índices, igual que en el 2022, todos estaban en negativo, en el 2023, pues todo ha subido bastante, fenomenal, entonces todo el mundo está contento, hemos tenido unas rentabilidades muy fuertes, el Nasdaq un 53%, el Topix japonés un 27,8%, el SP500 un 25,7%, y al final del año, a partir de noviembre, pues se unen a la fiesta, ya hablando de bajadas de tipos de interés, de que va a venir una ralentización fuerte, de que no vamos a entrar en recesión, pues el Russell 2000, las pequeñas compañías se unen a la fiesta y se une después el Eurostoxx 600. Vemos cómo los bonos de menos calidad, como el bono italiano, tuvo una caída del 101% en rentabilidades, una subida de precios, o sea, un repunte muy importante en precios, y lo mismo lo vimos también con los high yield en Estados Unidos, los high yield globales sin financieros. Por lo tanto, en definitiva, muy bien, un año bueno, pero un año un poco frustrante. Hemos visto mucha dicotomía entre resultados de gestores, que han sido gestores históricamente buenos, gestores value, gestores growth. Pero ¿cómo puede ser que un año donde todos los índices han subido tanto pueda haber una dicotomía en los resultados de algunas casas, ¿no? Entonces, si sacamos un poco la lupa, si soy capaz, vale.
Pues ha sido un poco un año muy difícil para la selección de valores en general, dentro de los índices. Y los culpables han sido los que vosotros ya habréis escuchado más de una vez, lo que se ha venido a denominar los siete magníficos del S&P 500. ¿Por qué esta foto es especialmente relevante? Porque a pesar de ser un año estupendo, hemos visto gestores o hemos visto fondos que no lo han hecho tan bien. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué significa o a qué se refieren estos 7 magníficos del S&P 500? Si nos fijamos, ha habido solamente 3 sectores que han subido con fuerza: tecnología, comunicaciones y el consumo cíclico. Y dentro de ellas, las que más han subido han sido las que más ponderación tenían o las que más pesaban. En tecnología tenemos a Microsoft, que ha subido un 56%, Apple un 48%, Nvidia un 238%, en comunicaciones y servicios Google y Meta con subidas del 58 y del 194%, en comercial cíclico Amazon y Tesla. Entonces, estas son las que han tirado del índice. Quien no haya tenido estas compañías ha tenido muy difícil haber superado los benchmarks este año. Y luego hemos tenido también sectores que lo han hecho muy mal. ¿Cuáles han sido? Los más defensivos, los que el año anterior habían resultado ser un poco mejores. Utilities, las eléctricas, el peor de todos. Luego, consumo defensivo, Coca-Cola, Pepsi, tabaco, lo hizo muy mal. Y luego también lo ha hecho muy mal el sector de healthcare o de salud. Y algunas, al final del año, las petroleras con la caída del precio del petróleo. Y aquí ahora lo vais a entender muchísimo mejor por qué ha sido tan difícil. ¿Y cuál ha sido la rentabilidad real? Vale. Bien, en la izquierda tenemos al S&P 500. Hemos cogido el S&P 500 por una sencilla razón. Estados Unidos es el 58% de la capitalización mundial. Lo que pasa ahí pasa en todo el mundo y hay una correlación absoluta, ¿no? Entonces, para entender un poco, porque en el Eurostoxx 600 ha sido algo muy parecido, si vemos, pues de enero a enero, el S&P 500 ha subido un 22%, lo cual es una rentabilidad muy buena, pero si sacamos un poco más la lupa, vemos que dentro del S&P 500, las 10 mayores compañías han subido un 57%. Solo 10 compañías del S&P 500 han subido un 57%. Es decir, que el 86% de toda la rentabilidad del S&P 500 lo han hecho solo 10 valores. Si hubiéramos sacado estos 10 valores del S&P 500 o no los hubiéramos tenido en nuestras carteras, la rentabilidad del S&P 500 real habría sido del 7% nada más. Por lo tanto, veis un poco esa dicotomía y la dificultad que ha habido en la selección de valores. También hay ahora un debate sobre las tecnológicas, ¿están caras, no están caras, es una burbuja? Bueno, vamos a intentar despejar alguna de las dudas. La capitalización, pues si vemos por temas de capitalización, el peso que tienen las 10 principales compañías del S&P 500 ya está en un 32%, que es una auténtica bestialidad, es decir, en máximos prácticamente todo el mundo las tiene ya en las carteras. Y si vemos cuánto contribuyen a los resultados o a los beneficios totales del S&P 500, vemos que contribuyen un 24%, es decir, que están contribuyendo en su momento máximo, a excepción de las burbujas que tuvimos, bueno, pues la .com, Lehman y del COVID, ¿no? O sea que uno podría decir, bueno, efectivamente, las tecnológicas han subido muchísimo por razones obvias y por razones que nosotros apoyamos, y alguno podría pensar que están excesivamente caras. Nosotros pensamos que están muy exigentes, pero que todavía es pronto para tirar la toalla con ellas. Pero es cierto que en el corto plazo, pues bueno, si vienen curvas, sufrirán bastante más que el resto. Lo cual, sin duda, pues podría ser una oportunidad de inversión. Por lo tanto, ¿cuándo ha empezado? ¿Dónde hemos visto este hype, este tirón de las tecnológicas? En el 2023, cuando se ha empezado a hablar de la inteligencia artificial, que luego al final, si queréis, podemos comentar un poco el tema. Ese ha sido el verdadero tirón que ha sido un cambio de paradigma, por lo menos en la bolsa, para las expectativas de las grandes tecnológicas. Y si cogemos la capitalización de esas compañías, su peso y su peso de los resultados de los beneficios totales, pues vemos que también, como en el gráfico anterior, estamos en máximos. Es decir, que estas compañías tienen que justificar o tienen que crecer mucho más para poder justificar que puedan seguir subiendo en precio a partir de ahora. La buena noticia, pues que están empezando a hacerlo. Que los beneficios de estas compañías que se vieron muy perjudicados en el 2021-2022 empiezan otra vez a recuperarse, a pesar de todo lo que han subido. Es decir, que han sido compañías que se han adaptado muy bien al ciclo de subida de tipos de interés. En el 2022 las castigaron especialmente por las subidas, pero luego vemos que sí se han adaptado bien, ¿no?, en sus beneficios. Entre otras cosas,
por esto que luego tiene una incidencia importante en el último gráfico. Solamente el año pasado, en los 3 primeros meses del año, los despidos de estas grandes tecnológicas han sido cerca de 170.000, más o menos. 167.000 despidos. Pero si sumamos el 2022 y el 2023, llegamos a una cifra bastante sorprendente de casi 500.000, 421.000 despidos. Es decir, estas compañías, para proteger sus márgenes antes de que viniera una ralentización económica, han empezado a hacer despidos y a recortar costes. Por eso, el mercado las está, a pesar de que pueda venir una ralentización, el mercado las está favoreciendo ahora mismo. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué de repente hablamos de las tecnológicas? Si vemos, todos los mercados alcistas desde los años 80 han tenido 10 compañías que han sido las precursoras o las que han impulsado esos mercados. En los años 80, cuando hablábamos del peak oil, o lo que se llegó a conocer, el final del petróleo, que no había más reservas y que iba a ser muy difícil conseguir petróleo, se escribieron cientos de libros, bancos de inversión hablaban de un precio del petróleo en 240, por encima de $200, que la realidad ha sido totalmente la contraria por la tecnología, que lo veremos más adelante, y todas las principales compañías eran todas compañías de petróleo. En los años 90, cuando se hablaba que Japón iba a ser la siguiente potencia tecnológica, eran todas las compañías, algunas tecnológicas y muchas industriales japonesas. En el año 2000, las telecomunicaciones, la burbuja de Internet, etc. Al año siguiente, hablando de China, que China iba a ser la siguiente economía, la siguiente realidad, pues muchas compañías industriales y muchas chinas. Y hemos ido viendo cómo cada vez hemos ido pasando a tipos de compañías diferentes y cada mercado ha sido regido por un número de compañías dentro de sectores muy concentrados. Y ahora, en el 2022, nos encontramos con quiénes están tirando del mercado, las tecnológicas. Y aquí un poco mi mensaje es que lo que hemos visto hasta ahora, de lo que se está hablando de la inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, es nada, es nimio. El Internet que conocemos hoy y las cosas y los avances que están ocurriendo hoy y de los que no somos muchas veces conscientes, si uno araña a muchos niveles y en muchos sectores están siendo brutales, acaba de empezar. En 10 años vamos a ver una revolución industrial, yo creo que como no hemos visto en los últimos 40 o 50 años en la historia de la economía a nivel global. Y eso va a ser liderado por este tipo de compañías. No todas llegarán al final, no todas justificarán sus precios, pero van a ser los grandes moguls que van a mover esas nuevas tecnologías y que ya lo están haciendo. Y que van a revolucionar bastantes sectores. Bueno, entonces, bien. Ya hemos visto un poco lo que ha pasado, la tecnología, etcétera. ¿Qué podemos esperar este año? ¿Va a seguir siendo un año alcista? Es decir, el año pasado, a partir de noviembre, ya descontamos todo lo bueno. Descontamos que los bancos centrales iban a bajar los tipos de interés, que Estados Unidos no iba a entrar en recesión, que Europa entraría en recesión, pero que podría salir de ella, que la inflación está cayendo. Y entonces, el mercado ya ha adelantado gran parte de lo que va a pasar este año. O nos encontramos en un escenario distinto, porque puede pasar también lo contrario. Los bancos centrales puede que les entre miedo, porque la inflación ha caído, pero hemos visto un rebote de inflación hace poco bastante preocupante. También hemos visto cómo muchos bancos de inversión están hablando de que los tipos de interés a lo mejor no van a bajar tan rápido como hemos descontado ya, y eso está en el precio de los valores. Entonces, estamos ahora mismo entre dos, en un momento muy enfrentado, donde hay una parte del mercado que dice que mucho cuidado, que la inflación va a rebotar, que lo estamos viendo ahora, que solo es el principio y que es el final de este mercado alcista, y los que pensamos todo lo contrario, que esto no ha hecho más que empezar, que el peligro es que la inflación incluso baje más todavía y que probablemente los bancos centrales se vean obligados a actuar con más celeridad a la hora de bajar los tipos de interés. El único riesgo que tiene este argumento es que a lo mejor Estados Unidos, si eso se produjera, podría rozar la recesión, y eso no sería bueno. De indicadores económicos que ellos utilizan para decirnos si estamos entrando o vamos a tener o no una recesión, porque la recesión normalmente la vemos varios trimestres después de que se haya producido, porque los datos son muy retrasados. Y estos intentan adelantarnos un poco en donde estamos. Y según ellos, no hay casi ni un 30% de probabilidades de que a nivel mundial, a nivel global, el año que viene entremos en recesión. No es así. Han acertado siempre, si veis los picos, las franjas
grises son los años o los periodos donde hemos tenido desaceleraciones importantes o fuertes recesiones. Y siempre que hemos tenido un punto donde por encima del 70% de probabilidades de que ocurriera una recesión o una ralentización, eso ha pasado, siempre. Pero ahora estamos aquí abajo, ¿no? O sea, que tampoco deberíamos prever un caos o una recesión fuerte, a pesar de que sí veremos una ralentización económica. Bueno, y a todo esto, ¿qué dicen los bancos centrales, los que tienen la potestad y la obligación de mover los tipos de interés? Pues bueno, en la Reserva Federal, cada uno de los puntos son los miembros de la Reserva Federal o los presidentes de los bancos centrales federales. Entonces, en Estados Unidos nos encontramos que una gran mayoría de los miembros del Banco de la Reserva Federal piensan que para el 2024 estaremos a niveles del 4,6%. Bueno, eso significa que sí, que efectivamente todos los presidentes de los bancos centrales, la mayoría, piensan que en el 2024 ya estaremos a niveles del 4,6%, pero que no será hasta el 2026 cuando la mayoría piensa que estaremos en niveles por debajo del 3%. ¿Buenas noticias, malas noticias? Bueno, en general buenas noticias. El problema es que el mercado no piensa esto. El mercado ha adelantado el movimiento y ha sido mucho más agresivo en sus asunciones de la bajada de tipos de interés. Y aquí podemos ver cómo ya a diciembre de este año, si vemos el mercado de futuros, te está diciendo... Vale, así soy. Que el 86%... que hay un 86% de probabilidades de que para el diciembre del 2018 los tipos ya estén por debajo, incluso de media por el 3,5%. Es decir, el mercado está diciendo que los bancos centrales se están equivocando, que están siendo demasiado cautos y que probablemente se vean obligados, según los datos que ellos manejan, a bajar los tipos de interés más rápido y antes. Bien, ¿qué ha pasado estas semanas? Que ha puesto un poco nervioso a los mercados y hemos visto algunas caídas y volatilidad. En el gráfico de la izquierda vemos cuáles son las expectativas, el gráfico que hemos visto antes de los futuros, descontando que sí, que efectivamente los tipos van a bajar al 3,5% y de repente, en unos días, hemos visto un repunte para arriba muy fuerte y los mercados han colapsado, han caído, han empezado a caer las tecnológicas, crisis, Suez, se ha empezado a hablar otra vez de la inflación. Bueno, y eso es lo que ha pasado en la última semana. Si vemos un poco más de perspectiva, aquí en el gráfico de la derecha, que es la curva de tipos, hemos visto que el mercado pensaba, la línea negra, que son como escalones, son donde están los tipos ahora mismo. Y lo que pensaba el mercado. El mercado en septiembre, que es la línea naranja, pensaba que iban a bajar, pero luego de repente en diciembre, aquí, pues han sido mucho más agresivos y se ha producido un rebote del mercado muy fuerte que hemos visto a final de año. Y sin embargo, estos últimos días, otra vez, la línea azul han vuelto a recular un poco. No tanto, pero se han asustado los mercados. Es decir, que en función de los datos de inflación que hemos visto, de los buenos datos de la economía americana, están empezando a decir, uy, a ver si es que no, las bajadas de tipos no van a ser tan agresivas como hemos descontado. Si eso fuese cierto y las bajadas de tipos se retrasasen o no fueran tan fuertes, pues puede venir una corrección del mercado bastante importante. En Europa fueron mucho más agresivas las asunciones de bajadas de tipos en el gráfico de la izquierda. Igual, el rebote lo mismo, ha entrado miedo. Ahora se empieza a hablar que Europa puede que entre, si no es que hemos entrado ya en recesión este año. Y vemos un movimiento un poquito diferente aquí. En diciembre, de septiembre a diciembre, las expectativas eran que bajaban, que es la línea gris, y luego de diciembre a ahora, más todavía. O sea, que se espera que Europa lo vamos a pasar peor, probablemente entremos en recesión y los bancos centrales tengan que ser más agresivos a la hora de bajar tipos de interés. Pero ¿cuánto van a bajar? Que eso es lo más importante, no solamente si los bajan o no. Aquí lo que va a marcar los mercados es cuánto lo bajen y en cuánto tiempo. La mayor parte de los bancos de inversión, americanos y globales, todos coinciden en que habrá una bajada de entre 100 y 125 puntos básicos este año. Luego hay otros bancos que son entre 100 y 125. Luego hay otros bancos como UBS, Wells Fargo y Jefferies que te están hablando de 275 o 225, que son los bancos que están apostando o que ellos creen que Estados Unidos no va a entrar en una ralentización fuerte, sino que directamente va a ser una recesión, y una recesión inevitable. Pero vemos que son los menos. Nosotros estamos en la franja un poco más de consenso ahora mismo, pensando que no se va a llegar a esa recesión. Luego, ¿cuándo se pueden producir estas bajadas de tipos de interés? Pues bueno, un gran número de bancos piensan que puede ser en marzo,
que es posible, pero lo más probable, y después de los datos que hemos visto de inflación últimos, es que sea a partir de junio cuando empecemos a ver que la Reserva Federal empieza a mover tipos de interés y probablemente le sigan otros bancos centrales. Lo cual, vuelvo a repetir, es bueno para la renta variable y es bueno para la renta fija. Bueno, esos son los 8. Bien, ¿y dónde estamos los gestores o dónde está el mercado? Pues bueno, esto, y es un poco sorprendente también, hay una práctica unanimidad en que a diciembre del 2023 el 60% de los gestores coincidían que efectivamente los tipos van a estar más bajos este año. Nunca ha habido un consenso tan grande, un 40, un 30, en función de... Bien, pero tanta seguridad en que los tipos van a bajar y un consenso tan grande no ha sucedido en mucho tiempo. Y ese movimiento que hemos visto de la renta fija, de recuperación de los bonos, cuando es tan rápido y tan fuerte, son movimientos que no paran en el corto plazo. Es decir, esto no es un tema de trade. El mercado lo ve muy claro y ve que los tipos van a bajar porque tienen que bajar. Los efectos de las subidas de tipos son demoledoras y siempre tendemos a subestimar tanto la bajada de tipos de interés como la subida de tipos. Estamos empezando a ver los efectos de la subida de tipos de interés en la economía y por eso la bajada de tipos pues igual se retrasará un poco más, pero va a ser inevitable. ¿Qué pasa en los momentos de bajadas de tipos de interés? Estos son todos los ciclos que hemos tenido de los últimos años, desde los años 80 más o menos, que han bajado los tipos de interés. Si os fijáis aquí, una vez que empiezan las bajadas de tipos de interés, son grandes. No estamos hablando de un 2%, de un 3%, estamos hablando de 10, de 5, de 6, de 7, de 8%. Es decir, cuando los bancos centrales bajan los tipos, los bajan con fuerza. Y eso tiene un efecto demoledor positivo en los mercados y en las economías. El último ciclo de bajadas de tipos que vivimos, que fue en Estados Unidos, fue en el 2019-2020, cuando Jerome Powell llegó a la Reserva Federal después de que Janet Yellen, durante unos años, crisis de Lehman, tipos de interés bajos, subieron los tipos, se produjo una recesión en Estados Unidos en el 2018 y se vieron obligados a bajar los tipos de interés. Estas bajadas de tipos de interés son las que hacen que comiencen los ciclos alcistas seculares, que son ciclos alcistas de muchos años. Problema que 2019-2020, esa bajada de tipos que empezó y ese mercado alcista que empezó en esos años se vio abortado por el tema del COVID, que fue un accidente dentro de un mercado que hubiera sido mucho más accidente, perdonadme entre comillas, que es una cosa mucho más fuerte y mucho más dramática, pero que fue algo que pasó que nadie esperaba y que es lo que paró esa bajada de tipos de interés y también, pues bueno, el que se hablara del final del ciclo alcista que acabábamos de empezar. Efectivamente, bueno, estamos ahí en la pelotita. Vale. Bueno, vemos datos económicos para ver si lo que decimos tiene algún sentido o no tiene algún sentido. Hay un índice importante que es el índice del PMI, que muchos de vosotros conocéis, que es el índice de compras de grandes gerentes de empresas. Es un índice adelantado económico que tiene en cuenta muchísimos subíndices y es un índice adelantado. Y lo que nos dice este índice generalmente es que en el lado izquierdo, siempre que está la línea azul, ¿vale? Siempre que está la línea azul por debajo de 50, viene una ralentización, que son las líneas grises, y cuando la línea azul cae mucho, lo que viene es una recesión. Pero ahora mismo donde estamos nosotros es en un periodo donde estamos por debajo de 50 claramente, donde empieza a venir una ralentización económica, efecto de subidas de tipos de interés. Por eso pensamos que la inflación va a seguir bajando, pero no hemos llegado todavía ni vamos a llegar a estos niveles de crisis de recesión. Y otro dato que es importante, si vemos la correlación de qué hacen los bancos centrales, que es la línea naranja, es decir, cuáles de los bancos centrales, o qué porcentaje a nivel mundial de los bancos centrales, su último movimiento ha sido una bajada de tipos de interés. Y vemos cómo la línea naranja, unilateralmente en el 22, casi el 100% de los bancos centrales a nivel mundial estaban subiendo tipos de interés, y ahora vemos un rebote que ya en estos últimos 2 meses el 20% de los bancos centrales a nivel mundial, su último movimiento de tipos de interés ha sido bajarlos. Si esta tendencia sigue, que es lo que nosotros pensamos, la línea azul tenderá a recuperarse con fuerza. Y eso es bueno otra vez para los mercados y para la renta variable también. Ahí está, un 20% más o menos. Inflación. Bien, nosotros decíamos en el 2023, creemos que la inflación va a caer con fuerza, y mucha gente nos decía, imposible, va a perseverar, no va a caer, caerá poco. ¿Y qué hemos visto? Pues que si vemos las principales caídas en Estados Unidos, perdón, en Alemania, en Italia, en el Reino Unido o en Corea,
Pues hemos visto que efectivamente vemos caídas desde los picos hasta los puntos rojos son los máximos picos de inflación y los puntos amarillos es la actual. Los puntos azules, ¿dónde se espera que esté este año? Entonces, no hemos visto pequeñas caídas, hemos visto caídas desde el 9,1 al 3% en el caso de Estados Unidos, del 8,8 en Alemania al 3,7, en Italia más todavía, del casi 12% al 0,7. O sea que efectivamente sí que hemos visto fuertes caídas de inflación y que en muchos casos pues el mercado tampoco se esperaba. Bueno, ¿y qué pasa con el IPC y qué pasa con la inflación? Pues bueno, vemos de todos los países de la OCDE, vemos que efectivamente, si vemos la línea azul, ha habido una caída de la inflación muy importante en todos sitios. Y sí que vemos que es verdad que los famosos cuellos de botella o estreses de las cadenas de suministro, claro que tienen una correlación con la inflación, pero una correlación importantísima. Vimos cómo en el COVID se paralizaron prácticamente todos los puertos, pero es que si nos fijamos ahora en el punto en el que estamos, han caído con fuerza y la inflación todavía no ha recedido. O sea que sí que es importante ver que lo que nosotros esperamos es que estos efectos que hemos visto en el estrés de la cadena de suministros se trasladen al IPC dentro de la OCDE y que los precios sí que acaben cayendo con mucha más fuerza. Hemos visto, por ejemplo, en Europa, que ha sido muy importante, el precio del gas natural ha caído un 70%. Tenemos las reservas a tope. Con el tema de la guerra de Ucrania hemos pasado un invierno no muy frío y eso ha ayudado mucho a la inflación. Este invierno parece ser que tampoco va a ser un invierno especialmente frío. Además, tenemos unos niveles de reserva increíbles. Hemos visto en el caso del petróleo. El precio del petróleo se ha desplomado. Pensamos que el precio del petróleo va a permanecer todavía en unos niveles bastante bajos. Bien, inflación cayendo, estreses de botella que nos cuenten historias, cayendo. Y luego ya hablaremos de Canal de Suez, que ese es otro cuento que nos acaban de contar y todo el mundo está ya aterrorizado con el tema de la inflación otra vez arriba y tal. Bueno, un cuento no, perdón, que el efecto que va a tener en la inflación. Datos importantísimos, el empleo. Lo que más le importa a la Reserva Federal, mucho más que al Banco Central Europeo, es el empleo. Mientras que el nivel de empleo sea alto en Estados Unidos y hemos visto los datos de desempleo tan brutales que han tenido, que prácticamente están a pleno empleo con un 2%, un 3% de desempleo, y cada vez mejores datos. Pues ya vemos, si vemos lo que es el sector no manufacturero, es decir, el 92% de todos los trabajadores americanos están en el sector servicios, el 92% de todos los que no están trabajando dentro del sector agropecuario o en las granjas. Por lo tanto, el sector servicios es el que te va a medir el pulso de cómo está el empleo en Estados Unidos, porque últimamente lo único que oímos es no, es que la economía americana va fenomenal, es que el empleo va como un tiro. Pues no, el 92% del empleo americano, la línea azul, lo que es el coste, lo que son los sueldos, ya han caído con muchísima fuerza y lo que son los despidos, que ya lo hemos visto antes, todas las compañías de tecnología que hemos visto antes son todas compañías de servicios. Ya hemos visto que llevamos 3 meses con despidos netos en Estados Unidos también. Y esa es una tendencia que va a seguir. Estos son los efectos de la subida de tipos de interés. Y esto va a afectar también al consumo y a la desaceleración de la economía. Por lo tanto, no va a haber inflación y no creemos que la economía americana vaya a ser tan resiliente, porque precisamente lo que intentaban los bancos centrales era todo lo contrario y creemos que lo han conseguido. ¿Qué más puede pasar que ayuden a que baje la inflación y a que tengamos un mayor crecimiento? Pues yo imagino que muchos de vosotros ya estáis pensando en que tenemos un año electoral, como ha comentado Eric, y en una de las principales economías del mundo, pues tenemos un año también bastante movidito. ¿Por qué creemos que esto va a ser bueno para la inflación? Porque es muy probable que tengamos otra vez a Donald Trump. Algunos se alegrarán, otros no. Yo creo que va a ser un año bastante interesante para verle. Lo vamos probablemente a ver otra vez al timón de la principal economía americana. ¿Y qué es lo que nos trae en su plan? ¿Cuáles son sus principales medidas? La primera, como no podía ser lo contrario, es aumentar la producción de petróleo. Es decir, vamos a aumentar la producción de petróleo todo lo que podamos. Todo lo que ha hecho Biden del fracking, de limitarlo, de que no podamos generar más petróleo, lo va a eliminar. Actualmente, y con esos caps que puso Biden, ahora mismo Estados Unidos es el principal ya no exportador, sino el principal productor de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudí, y el segundo en gas natural por detrás de Rusia. O sea que esto, Estados Unidos en este momento que va a producir
a ir, adiós ESG, adiós coche eléctrico, vamos a empezar a consumir mucho más carbón y lo que queremos es una América fuerte, nos da exactamente todo lo más igual y queremos que la economía suba. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a bajar impuestos y vamos a bajar las tasas también y vamos a poner tasas a las importaciones de todos aquellos países que pensamos que hay un poco de dumping y que los gobiernos, sobre todo de China, y en cierta medida Europa también, a los que los gobiernos les están ayudando. Vale, ¿qué hemos estado? El canal de Suez, todos hemos visto caídas de las bolsas, repuntes de la inflación ha subido, por supuesto. ¿Y por qué el canal? Pues fundamentalmente transportan cosas tan poco importantes, bueno, como petróleo, o sea, muchas materias primas, 238.000 toneladas de petróleo todos los años pasan por el canal de Suez, no es poco, 53.000 toneladas de cereales, cerca de 50.000 de minerales, 25.000 de carbón y cerca de 2.300, 2.400 de alimentos. ¿Y por qué esto es tan importante? La principal ruta marítima comercial del mundo es entre Singapur y Rotterdam. Esto suponen 8.500 millas náuticas y 26 días de navegación. Todos estos barcos tienen que pasar por ahí, pero desde que hemos tenido el problema en Yemen y que han empezado a atacar estos barcos, muchos de esos barcos se han visto obligados a cambiar de ruta y, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, por el sur, por África, llegar hasta Rotterdam, que significa 11.800 millas náuticas y 36 días de navegación, lo cual es una auténtica burrada. Si a eso le sumamos todos los pocos que se atreven o los que se atreven a atravesar por el canal de Suez, el coste de los seguros, de todo lo que transportan, todas las mercancías que pasan por ahí, pues han visto un incremento en sus precios bastante importantes. Y como ejemplo gráfico, esto es el coste de mandar un contenedor de 40 pies desde Singapur a Rotterdam. Vemos como en la pandemia subió una auténtica bestialidad, que ya estábamos en momentos normales, pero es que en las últimas semanas, y estamos hablando de semanas, ha subido más de un 200%. Es una auténtica barbaridad. Y eso efectivamente no solamente se nota en los alimentos, porque es que el barco que llega a Rotterdam y que tarda, a lo mejor, tiene que dar la vuelta y tarda 15 días más, ese barco luego se vuelve a cargar y se manda a Estados Unidos. Entonces, esos 15 días de decalaje suponen más costes todavía y dentro de las cadenas de producción suponen más retrasos también y más costes para el cliente final. Así que, pero, ¿qué es lo que consideramos? Que eso es un evento puntual, que es un evento que se va a solucionar. Otro dato importante, un dato que a mí personalmente, un índice que me gusta mirar mucho, que se hizo muy famoso en la crisis de Lehman, es el gráfico verde de arriba, es el índice de viviendas de nueva construcción en Estados Unidos. Los americanos hacen dos cosas. Lo primero que hacen en su vida es comprarse un coche cuando van a la universidad y se lo compran a crédito. A partir de ahí ya tienen un historial de crédito que les sigue toda la vida. Lo segundo que hacen es comprarse una vivienda y lo tercero que hacen es que si tienen un ahorro, lo invierten en bolsa. Siempre. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en el 2006-2007, cuando el S&P 500 subía con cierta fuerza y empezaron a subir los tipos de interés, pues ahí unos cuantos vieron una señal negativa y dijeron, ¿cómo puede ser que los americanos, que es verdad que venía de una burbuja, porque después de la crisis de Lehman, Estados Unidos creó Freddie Mac y Fannie Mae, que básicamente eran entidades que daban hipotecas a gente que no tenía dinero. Pero una serie de inversores se dieron cuenta y empezaron a apostar en contra del mercado. Ha sido la mayor apuesta de toda la historia del capitalismo y del mercado contra un mercado. Y acertaron. Unos pocos años después vimos una corrección en el 2008 de cerca del 40% del mercado. Segundo call en el 2017, tercero en el 2021. Y vemos cómo en el 2017-2018, un año después, corrección de mercado. En el 2021, un año después, corrección de mercado. ¿Y dónde estamos ahora? Pues con una cierta exuberancia de los mercados y, sin embargo, un mercado de la vivienda que te está diciendo que el inversor americano, cuya primera inversión, porque si el valor de mi vivienda sube, yo me apalanco, me pido una hipoteca e invierto en bolsa, ¿no? Que es lo que han estado haciendo hasta aquí. Entonces, ¿puede que venga una corrección en el corto plazo? Pues bueno, no lo sabemos. La única buena noticia, que en la primera, segunda y tercera señales fueron fuertes subidas de tipos de interés. Aquí hemos visto una fuerte subida de tipos de interés. Todavía el mercado no ha corregido.
Lo vimos ya fue en el 2022, o sea que probablemente puede que se produzca o no se produzca. Difícil saberlo, pero desde luego hay un momento de exuberancia en los mercados que en el corto plazo es bastante peligroso. También es cierto que con las bajadas de tipos de interés se reanimará el mercado de la vivienda. Otro indicador también interesante, lo que es cómo es el índice de mercado o de sentimiento del mercado de la Asociación Americana de Inversores Individuales, que básicamente lo que te mide es que por encima de la línea naranja, exuberancia total, todo el mundo lo ve muy positivo, y en la línea naranja de abajo, pues todo el mundo lo ve muy negativo. Por lo general es un contraindicador. Cuando todo el mundo está muy positivo, vienen correcciones. Si os fijáis, cada vez que tocamos la franja de arriba, corregimos con fuerza hacia abajo, y ahora mismo pues parece que hay un cierto optimismo. Está el mercado muy contento. Dice, bueno, aquí van a venir bajadas de tipos de interés, todo va a ser estupendo y tal. Y lo que es más importante, en un informe reciente del Banco Central Europeo, un poco comentaba que cerca del 41% de las carteras de los inversores americanos ya está invertido en bolsa. Es uno de los niveles más altos que hemos visto de los últimos años, ¿no? Y eso, pues bueno, es un poco preocupante también. O sea, tenemos unos niveles de inversión muy fuerte por parte de los inversores minoristas, que son, otra vez, los que han hecho que estas grandes megacaps, Google, vamos para allá, hayan subido, porque todos los inversores minoristas ¿en qué invierten? En lo más conocido, que han sido precisamente estas. 2 slides y con esto ya terminamos, os lo prometo, y voy a intentar ser muy, muy breve. Nuestro escenario, estamos en un mercado alcista, estamos en un mercado alcista secular. Los mercados alcistas seculares duran años y suelen tener subidas muy prolongadas. Sí, estos son todos los últimos mercados alcistas que hemos tenido desde los años más o menos 80. Vemos rentabilidades en el 82, del 62, 144, 59, 60, 80, 92. O sea, que no son rentabilidades, no son mercados que suben poco, suben mucho y durante mucho tiempo. Por supuesto, hay accidentes, hay caídas. La línea negra es la línea de la media de todos los mercados, para que veáis un poco de media lo que suele durar en tiempo, que suelen ser una media de entre 2-3 años, y lo que suelen subir en rentabilidad. ¿Y en qué momento? Si nosotros pensamos, que es nuestro escenario principal, que el del 2022 y ahora con la bajada de tipos estamos entrando en un nuevo escenario de mercado alcista, pues rápidamente, o no tan rápidamente, vemos en el momento en el que estamos. Estamos en un momento incipiente. Este es el índice mundial de renta variable. O sea, llevamos una rentabilidad del 20% desde los mínimos del mercado, desde que hemos empezado este mercado alcista. Por lo tanto, creemos que nos queda mucho mercado, mucha bajada de tipos de interés, mucha volatilidad, mucho peligro en el corto plazo. Noviembre y diciembre han sido una locura de meses donde hemos corrido demasiado, hemos descontado demasiado lo bueno, y ahí puede venir algo de ajuste. Pero en general no tenemos por qué tener miedo a las correcciones que vengan. Si vienen en el corto plazo, claramente van a ser unas oportunidades de compra. Y un poco una nota optimista también con este último mercado, no hay que tener miedo a las caídas de los mercados. Si vemos toda la historia del SP500, hemos tenido años muy malos, todos los años naranjas, caídas del 16, del 31, del 26, del 33, del 36. Pero lo que llama la atención es que todos los mercados bajistas, detrás de cada mercado bajista viene un mercado alcista. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos los mercados bajistas que hemos visto en la historia vienen provocados, y no nos engañemos, no ha sido Lehman, no ha sido las .com y no ha sido el COVID. Esa es mentira. Son los bancos centrales que, después de momentos de exuberancia, de empujar a la economía, se pasan de frenada. Vemos cómo los mercados suben con una fuerza tan brutal que la inflación empieza a preocupar, meten el freno de golpe, si lo veis, siempre es de golpe, y suben los tipos con mucha violencia. Años terribles. Y en cuanto ya tenemos un año malo o unos años malos y conseguimos esa recesión, que es lo que buscan, pues vienen años positivos. Y si os fijáis aquí, al final veníamos de un mercado alcista después de Lehman, un mercado alcista que Yellen se lo cargó con una subida de tipos, que volvió otra vez con Powell a ser un mercado y que se vio violentamente cercenado por la aparición del COVID. Pero eso ya lo hemos pasado. Por lo tanto, el mercado alcista que estamos viendo a la derecha, si borramos lo que pasó por el COVID, sería una prolongación del que empezó un poco anterior. Y esa es un poco nuestra tesis de inversión, que hay que tener paciencia. Los mercados, cuando son negativos, llaman mucho la atención y parece que caen mucho más de lo que suben cuando son positivos, pero si veis las subidas del que tiene paciencia, y como decía mucho Warren Buffett, que a mí me encantaba esa frase que tenía, que decía que el mercado es una herramienta perfecta que traslada la riqueza de los impacientes a los pacientes, aquí tenéis la prueba. Es irrefutable.
Así que con eso, simplemente que un mensaje positivo, hay oportunidades, tenemos por delante unas décadas o por lo menos 10 o 15 años que vamos a ver ahora bajadas de tipos de interés y con una revolución tecnológica a niveles de muchísimos sectores que van a tener muchísimas oportunidades de inversión. Así que si luego tenéis alguna pregunta, encantado de contestarla si puedo. Bueno, damos paso, si os parece, ya a la siguiente. Algunas conclusiones, que bueno, que tampoco es la bola de cristal y nosotros somos más de los que pensamos que la especie que prevalece no es la más fuerte, sino la que se adapta y nos adaptaremos a cada momento de mercado. No somos muy dados a hacer predicciones. Esto es más o menos un poco nuestros puntos de vista para los próximos años.